Hola, vamos a resolver un circuito utilizando el equivalente de Thevenin, sea el siguiente circuito. El objetivo es encontrar un equivalente de Thevenin que corresponde a una fuente de voltaje conectada a una resistencia en serie, de tal forma que el voltaje que está presente entre A y B del circuito que estoy mostrando me permita reemplazar toda esta red que está a la izquierda. De esa manera lo voy a utilizar yo para conocer el voltaje del resistor R5. Primero, vamos a trabajar con la resistencia equivalente. Para calcular la resistencia equivalente, yo debo dejar las fuentes igual a 0, recordando que para una fuente de voltaje nos debe de quedar y para una fuente de corriente lo que le ocurrió a la fuente de voltaje se convirtió en un cortocircuito, lo que le ocurrió a la fuente de corriente se convirtió en un circuito abierto. Para reducir el siguiente circuito, entonces, vamos a utilizar lo que conocemos de las resistencias, cómo se combinan en paralelo y en serie. Por ejemplo, R1 y R2 están en paralelo y el valor, si recordamos que para dos resistencias el paralelo es el producto de ellas entre su suma. Yo tengo que R1 vale 6 y R2 vale 2. Por lo tanto, su paralelo me da 12 octavos. El circuito, ¿cómo me queda? Ahora, R1 paralelo de R2 me queda en serie con R3 y las resistencias en serie se suman. Eso sería igual a 12 octavos más 1. Y eso sería igual a 5 novenos. El circuito aparece entonces finalmente me queda el paralelo de la resistencia de 5 novenos y el paralelo con R4. Esta expresión lo que significa es que una resistencia de 5 novenos está en paralelo con R4. El valor va a ser 20 entre 13. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 20 entre 13 ohms. Ahora lo que voy a calcular va a ser el voltaje de Thevenin. Yo tengo que quitarle a este circuito R5, pero sin perder las terminales A y B. Siempre voy a estar yo cuidando que no desaparezcan para que yo pueda observar al final la relación de voltaje que tienen estos dos nodos que tengo ahí. Entonces, ¿cómo quedaría mi circuito? El circuito quedaría en ese sentido de esta forma. Ahora que ya lo tengo desconectado, yo debo de encontrar el valor planteando la solución por nodos de B de X y B de Y. Cuando yo encuentre los valores de B de X y de B de Y, yo ya voy a obtener la solución para conocer el voltaje de Thevenin, que va a estar en este lado. Vamos a comenzar con el nodo B de X. Para el nodo B de X, lo que yo voy a tener va a ser lo siguiente.
vamos a establecer nuestra propuesta de corrientes. Yo tendría una por aquí, tendría una que viene hacia abajo, tendría una que viene sobre R3, una que va hacia abajo sobre R4 y listo. Ya tengo ahí todas las corrientes para poder calcular. Entonces yo voy a tener lo siguiente para B de X. Para B de X viene entrando de este lado un valor de corriente y ese valor de corriente va a ser el siguiente. Recordemos que aquí tengo 28 volts debido a que esta fuente entrega en este punto 28 volts. Entonces voy a tener para R1, como está entrando al nodo B de X, es negativo. Y luego voy a tener 28 menos B de X entre el valor de la resistencia, que es 6. Después tengo una resistencia que está saliendo, eso será positivo, y es B de X entre 2, que es lo que vale la resistencia en R2. Tengo una que está saliendo, que es sobre R3, y esto sería igual a B de X menos B de Y, con positivo B de X menos B de Y, sobre la resistencia de 1 ohms. Finalmente tengo una fuente de corriente que está saliendo. De este lado quedaría positiva. La voy a poner de una vez hacia el otro lado y me va a quedar de forma negativa, menos 4. Lo que sigue es que yo factorice la expresión para separar a B de X y B de Y. Entonces, para B de X me va a quedar lo siguiente: 1/6 más 1/2 más 1 B de X, y después pongo los términos para Y, me va a quedar menos B de Y queda sobre 1, entonces me queda B de Y igual a esos menos 4, pero menos 28 entre 3 es igual a menos 14 tercios que pasan positivos al otro lado. Si sigo haciendo operaciones, voy a tener 5 tercios de B de X menos B de Y igual a 2 tercios. Finalmente me queda 5 Bx menos 3 By igual a 2. Y esta va a ser mi primera ecuación. Voy a calcular para el nodo que corresponde a B de Y. Y para B de Y yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener menos 4, que corresponde a la fuente de corriente que está entrando por la parte de arriba. Y después voy a tener más B de Y sobre 4 menos B de X menos B de Y entre 1 igual con 0. Y si sigo realizando cálculos, voy a tener menos 4bx más 5by, y eso es igual a 16. Esta va a ser mi ecuación número 2. Mi sistema puesto en forma matricial, ¿cómo quedaría mi sistema? Si se resuelve este sistema por el método que ustedes prefieran, voy a tener que B de X es igual a 58 treceavos y B de Y es igual a 88 treceavos. Lo que voy a hacer con estos valores es buscar de qué forma puedo obtener de manera más fácil el voltaje de Thevenin. Yo puedo fijarme que B de Y es el voltaje de R de 4, pero también es el voltaje de Thevenin. Entonces, por lo tanto, B de Y, el voltaje de Thevenin, es igual a B de Y igual a 88 treceavos, o también 6.769.
Con el valor que me ha dado voy a realizar la propuesta que estoy haciendo con el equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin quedaría una fuente de voltaje, que sería el voltaje de Thevenin, y en este caso quedaría 88 treceavos de volt. Esto debe estar conectado con una resistencia única llamada resistencia equivalente, y la resistencia equivalente es igual a 20 treceavos. Finalmente tengo la resistencia con la que yo estoy estableciendo cierta relación con este circuito equivalente, y para R de 5 yo tengo que vale 3 ohms. ¿Cuál es el valor de voltaje? Si utilizamos nosotros el divisor de voltaje, recordamos que hay que multiplicar el voltaje de Thevenin por una relación entre la resistencia equivalente y la resistencia en serie. Y el voltaje que estamos buscando en el resistor 5 lo voy a obtener a través ya de un divisor de voltaje. Tengo dos resistencias en serie y una fuente de voltaje. Si recordamos, para tener nosotros un divisor de voltaje, en este caso para R de 5, esto es igual a la multiplicación de la resistencia, es igual a 3 entre 3 más y el valor de esa resistencia equivalente, que quedamos que era 20 treceavos. Todo esto va a estar multiplicado por el voltaje de Thevenin, y el voltaje de Thevenin es igual a 88 treceavos. Este valor de BR de 5, después de hacer operaciones, me va a dar como resultado que 4.475 volts. Y listo, yo ya conozco el voltaje que hay en esta resistencia, únicamente con una resistencia equivalente y un voltaje de Thevenin. Es todo por el momento. Muchas gracias.